Saludos, hoy vamos a tener el gusto de hablar un poquito sobre el conflicto armado interno en Guatemala y cómo ha afectado en la economía de nuestro país. Vamos a ver un poco que pues el conflicto armado interno en Guatemala se da en los años de 1960 a 1996. Y vamos a ver que este conflicto armado interno podríamos decir que ya se venían dando descontentos. Si vemos nuestra historia de Guatemala, ¿verdad? Desde la conquista vemos que pues fuimos conquistados por el Imperio Español y países y personas que venían de ese país, podríamos decir que familias se quedaron, ¿verdad?, con el beneficio de tierras y lugares de los cuales nuestra Guatemala es bendecida, porque nuestra Guatemala ha sido bendecida con clima, con sus tierras y con su producción, ¿verdad?, en cuanto al café y en cuanto a cuántos productos que se pueden cultivar en nuestra Guatemala. Entonces vamos a ver que nuestra Guatemala siempre ha tenido esa bendición de contar con una tierra muy bendecida para poder producir, para poder llevar una economía estable, pero lamentablemente fueron personas pocas las que se quedaron con ese beneficio, ¿verdad? Personas que tomaron ese beneficio y pocas fueron las que se quedaron con ese infortunio de no contar con una oportunidad para desenvolverse económicamente. Vamos a ver que este conflicto se da entonces por ese descontento, y en 1960 militares descontentos vienen y arman estos antimilitares, se arman y apoyados por civiles de nuestro país y de estudiantes, y arman esta guerrilla. Esta guerrilla viene y se asenta en los lugares estratégicos, ¿verdad?, de nuestra Guatemala, como es Quiché, como es Petén, ¿verdad?, sabiendo que en áreas boscosas podrían estar ellos refugiados y escondidos del ejército. Pero vemos que todo esto incurre en nuestra economía, y ellos pensaban que iban a poder arreglar esto, pero realmente trajeron más problema, porque nuestra economía se vio afectada en cuanto a la ganadería, en cuanto a los productos que se podían comercializar de un lugar a otro de nuestro país, porque estos enfrentamientos se daban en los lugares, y muchas personas cuentan de que cuando iban con sus productos y la delincuencia, ¿verdad?, aprovechándose de esto, se ponían en lugares estratégicos y se quedaban con los productos que se comercializaban en nuestro país, ¿verdad? Entonces vemos que afectó mucho en cuanto al turismo, en cuanto a la ganadería, ¿verdad? Entradas que venían de nuestro país se vieron afectadas, porque si nos podemos ver en nuestra historia, la agricultura se vio afectada, ¿verdad? Lugares en donde se podía cultivar, muchas veces hubieron enfrentamientos en cuanto a los guerreros y a los soldados, ¿verdad? También podemos ver que en la ganadería, lugares en donde se podía tener los ganados, también se ocurrieron muchos enfrentamientos, ¿verdad? Y también en el turismo, sabemos que muchos ya no quisieron visitar nuestros países en ese tiempo de la guerrilla, porque hubieron hasta desaparecidos que no eran de nuestro país, ¿verdad? Y mucha gente de nuestro país también desapareció. Entonces se vio afectado, ¿verdad?, todas estas entradas, y nuestro Producto Interno Bruto bajó, ¿verdad?, en nuestro país a causa de estas consecuencias de este conflicto interno en nuestro país. También podemos ver que realmente las Naciones Unidas en Guatemala las Naciones Unidas se preocupan de este problema que se da en Guatemala, y ven por el acuerdo de la paz, ¿verdad?, en 12 acuerdos, ¿verdad? En nuestra Guatemala
estaba ya sufriendo mucho, ¿verdad? Entonces se empiezan a dar 12 acuerdos en cuanto a la firma de la paz, y estos acuerdos se dan en diferentes lugares de países, ¿verdad? Como en México, en Querétaro, lugares en donde se viene hablando en la firma de la paz, logrando en 12 acuerdos así poner poner en escrito lo que incurrían estos 12 acuerdos, que hubieran más derechos humanos, más libertad en cuanto a los países indígenas que sufrieron mucho, y en cuanto al asentamiento de estas personas que tuvieron que salir hasta extranjeramente porque ya no podían tener una vida digna, mucho menos una economía que supliera sus necesidades. Y también vemos que nuestro país sufrió bastante, que los porcentajes se iban más en salud, en armamento, y todo esto vino a contribuir a que nuestra economía hasta el día de hoy no esté estable, ¿verdad? Pero vemos que en 1996 se logra el acuerdo de paz con el presidente Álvaro Arzú, y hasta el día de hoy seguimos viendo esas secuelas, y vemos que nuestro país en cuanto a su economía está faltante, ¿verdad?, del desarrollo económico. Y es así como podemos ver esta reseña en esta oportunidad. Muchas gracias.